Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos, pueden parecer un poco áridos al principio, pero son clave. Fragmentos del libro del Levítico, en pleno Antiguo Testamento, tenemos aquí esas leyes, esos rituales que, según se cuenta, Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. La idea no es hacer aquí un estudio teológico súper exhaustivo, ¿eh? Más bien queremos sumergirnos en estos escritos, intentar pillar cómo organizaban su vida, su relación con Dios, su comunidad. Con todo este detalle. Bien, pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos con este manual para ser santos? Pues mira, quizás la pregunta fundamental que late en todo el Levítico es ¿cómo puede un pueblo humano, con sus imperfecciones, con lo que ellos llamaban impureza, vivir cerca de un Dios que es radicalmente santo? El libro, en esencia, es la respuesta a eso. Es como un manual, sí, para los sacerdotes, los que estaban al cargo del culto, y también para la gente normal, sobre cómo manejar esa cercanía que era vital, pero también peligrosa. Y lo primero que salta a la vista, claro, son los sacrificios. Ocupan un montón al principio del libro. Holocausto, ofrenda de cereal, de comunión, por el pecado, por la culpa. Vaya, que no era una sola cosa, sino todo un sistema complejo. ¿Qué nos dice esa variedad? Nos dice que la relación con Dios será complicada, digamos. Necesitaba mantenerse, repararse constantemente. No era un solo gesto, sino como un lenguaje lleno de matices. El holocausto, por ejemplo, que se quemaba entero, pues simbolizaba una entrega total, ¿no? La ofrenda de cereal, con la harina, el aceite, el incienso, pero ojo, sin levadura ni miel, y siempre con sal, la sal del pacto. ¿Eso qué podría significar? ¿Consagrar el trabajo o algo así? Podría ser, sí, consagrar el fruto del trabajo. Luego, el sacrificio de comunión era distinto. Implicaba una comida, parte para Dios, parte para el sacerdote, parte para el que ofrecía, reforzaba la idea de comunidad, de unión. Y después están esos específicos para el pecado y la culpa. Ahí entra fuerte la idea de expiación, de arreglar algo que se ha roto. Exacto. La expiación, que básicamente es cubrir o compensar una ofensa, es central en Levítico. Esos sacrificios eran la forma de lidiar con las faltas, tanto las que se cometían sin querer como algunas intencionadas, si se seguía el proceso. Fíjate en los elementos que se repiten. Animales concretos, vacas, ovejas, cabras, aves, y siempre sin defecto. Lo de sin defecto es insistente. Sí, sugiere que a Dios se le da lo mejor, lo más valioso. Y luego el gesto de poner las manos sobre el animal. Sí, eso también aparece mucho. Parece una transferencia muy clara, ¿no? Totalmente. Se entiende como que el oferente se identifica con la ofrenda, o le pasa su pecado, su culpa, al animal que va a morir en su lugar. Y bueno, luego está la sangre. La sangre. Su manejo es súper meticuloso, que si derramada al pie del altar, rociada, untada en los cuernos. Exacto. Y con esa prohibición tan fuerte de comerla, porque la vida está en la sangre, y es lo que permite la expiación en el altar. Le da un peso tremendo. Un peso teológico enorme, sí. La sangre es la vida, y manejarla ritualmente es lo que, según ellos, reconcilia la vida humana pecadora con la santidad de Dios. El fuego también es importante, claro. Quema partes específicas, la grasa, riñones, hígado, como aroma grato al Señor. Pero no todo se quemaba, ¿verdad? No. Otras partes eran para los sacerdotes, su sustento. Ellos eran los mediadores en todo esto. Hablando de expiación a lo grande, el Día del Perdón, el Yom Kippur, es uno de los rituales más impactantes, yo diría. Ahí es donde la purificación de toda la comunidad llega a su punto álgido. Sin duda, era el único día del año que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el corazón del santuario. Imagina la tensión. Después de un montón de rituales para purificarse él y los otros sacerdotes, hacían la expiación por todo Israel. Y lo más visual, lo más potente, es lo de los dos machos cabríos. Uno se sacrificaba y el otro, el famoso chivo expiatorio. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Exacto. Echaban suertes. Uno moría por los pecados del pueblo. Y sobre la cabeza del otro, el que iba para Azazel, que no se sabe muy bien qué o quién era Azazel, si un demonio del desierto o un lugar, el sumo sacerdote confesaba todas las culpas de Israel. Y luego ese macho cabrío era enviado al desierto. Se llevaba los pecados lejos, simbólicamente.
Es una dramatización brutal de cómo quitarse la culpa colectiva de encima. Toda esta precisión en los sacrificios, esta preocupación por el cómo acercarse a Dios, me parece que conecta directamente con el otro gran bloque del Levítico, las leyes de pureza e impureza. Es una conexión total, sí. Si los sacrificios son para reparar la relación cuando se estropea, las leyes de pureza son para prevenir que se estropee, para mantener un estado adecuado que permita estar cerca de lo sagrado. Y es clave entender que pureza aquí no es lo mismo que limpieza o higiene, aunque a veces coincidan. Es un estado ritual. Un estado necesario para entrar al santuario, para tratar con los sacerdotes, las ofrendas. Es como si dividieran el mundo en categorías, ¿no? Totalmente. Es fascinante cómo estas leyes estructuran el mundo conocido, crean un mapa simbólico, dividen los animales. Los terrestres rumian y tienen pezuña partida, esos son puros, los acuáticos con aletas y escamas, las aves con listas de las impuras, hasta los insectos. Los insectos también, madre mía. Sí, la mayoría impuros, menos algunos que saltan, como la langosta. Están definiendo un orden que consideran que le gusta a Dios. Y la impureza no venía solo de comer el animal equivocado, sino también por contacto. Tocar cadáveres, por ejemplo. Correcto. El contacto con la muerte, ya sea humana o de animales, es una fuente principal de impureza. Te exigía lavarte y esperar hasta la noche, pero también procesos del propio cuerpo, procesos vitales. Ahí entra el parto, enfermedades de la piel, los flujos corporales. Exacto. El parto implicaba impureza. Más días si era niña que niño, curiosamente, ciertas enfermedades de la piel, que la Biblia llama lepra, pero que seguramente incluían más cosas, requerían diagnóstico del sacerdote, aislamiento, y luego los flujos corporales, emisiones seminales, la menstruación, otros flujos considerados anormales. Todo eso generaba impureza temporal. Y además, esa impureza era como contagiosa, ¿no? Si tocabas a alguien impuro o algo que esa persona había tocado, como una silla o la cama. Sí, se transmitía ritualmente. Y se extendía incluso a los objetos y lugares. Hay reglas súper detalladas para el moho, alguna clase de hongo o mancha en las paredes de las casas o en la ropa. Que podían llevar incluso a destruir la casa, ¿no? Podían, sí. Sí, el problema no se solucionaba tras limpiarlo y ponerlo en cuarentena. La minuciosidad es increíble, casi como un manual de diagnóstico, pero el fin último, entiendo, no era médico en el sentido moderno, sino mantener esa separación sagrado-profano y dentro de lo profano, puro e impuro. Justo eso. Mantenían las fronteras. La impureza no era pecado necesariamente, muchas veces era algo inevitable de la vida, pero había que gestionarla con cuidado para no contaminar lo santo. Esto nos dice mucho sobre cómo veían la relación cuerpo-espíritu, ¿no? Cómo lo físico afectaba a lo espiritual. Y todo esto, los sacrificios para arreglar, la pureza para prevenir, nos lleva al mandato que lo envuelve todo. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Cómo se vive esa santidad en el día a día más allá del templo? Santo, kadosh en hebreo, significa separado, apartado para Dios. Pero lo genial del Levítico es que esa separación no es solo hacer rituales, es también ética y social. El libro mezcla las dos cosas todo el tiempo. La santidad está en todo. Vemos la parte ritual clara: guardar el sábado, respetar el santuario, no hacerse ídolos, seguir las normas de sacrificios, de pureza, y prohibiciones curiosas como no cortarse el pelo de cierta manera o no hacerse marcas por los muertos, quizás contra costumbres paganas. Sí, parecen formas de marcar la diferencia, de ser fieles a su Dios. Pero al lado de eso, y con la misma fuerza o más, está la santidad ética. Respetar a los padres, ser justos en los juicios, y ojo, sin favorecer ni al pobre ni al rico. Ser honrados en los negocios. Pesos justos, no robar, no mentir. Y ahí en medio, el famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y se concreta mucho. No ir con chismes, no guardar rencor, corregir al otro pero con franqueza, no vengarse. Y una protección especial a los débiles. Dejar las sobras de la cosecha para pobres y extranjeros, no maldecir al sordo, no ponerle obstáculos al ciego, tratar bien al inmigrante recordando que ellos también lo fueron. La santidad se juega en la comunidad. También dedica muchísimo espacio a la sexualidad. Listas súper explícitas de relaciones prohibidas: incesto, adulterio, relaciones homosexuales entre hombres, bestialidad, sexo durante la regla. ¿Por qué tanto detalle ahí?
Pues parece que veían esas prácticas como especialmente contaminantes, no solo para la persona, sino para la tierra misma. De hecho, dicen que por eso fueron expulsadas las naciones anteriores. Refleja una idea muy fuerte de que la conducta sexual está ligada a la santidad y al orden que Dios quiere. Incluso hay leyes sobre no mezclar semillas o ganado, que parecen ir en la misma línea de mantener las cosas separadas, ordenadas según su clase. Y las consecuencias si te saltabas las normas más gordas eran tremendas. Pena de muerte por sacrificar niños a Moloch, por adulterio, por maldecir a los padres, por ciertas relaciones sexuales, por blasfemar. Se lo tomaban muy en serio. Desde luego, es que tener a un Dios santo viviendo en medio del campamento se veía como algo bueno, pero también peligroso. Si se cometían transgresiones graves, se ponía en peligro todo. La persona, la comunidad, la relación con Dios, el pacto. De ahí la dureza, para mantener esa santidad colectiva. O sea que el Levítico no solo ordena las relaciones entre personas y con Dios, sino también el tiempo y hasta la tierra. Háblanos un poco del año sabático y del jubileo. Son ideas fascinantes, la verdad. Muestran cómo esa idea de santidad y de descanso divino se aplicaba a la economía y a la sociedad. Cada 7 años la tierra descansaba. Año sabático. No se sembraba, no se podaba, y lo que crecía solo era para todos. El dueño, los ciervos, los extranjeros, hasta los animales. Es una medida con una visión ecológica y social muy potente. Y el jubileo cada 50 años. Eso ya es como un reset total, ¿no? Exacto. Después de 7 ciclos de 7 años, 49 años, el año 50 era el jubileo. Se proclamaba liberación por todas partes, las tierras que se habían vendido por necesidad volvían a sus familias originales, los israelitas que habían acabado siendo siervos por deudas quedaban libres, y la razón que dan es teológica. La tierra es mía de Dios, ustedes son solo extranjeros y huéspedes en ella. Impide que la tierra se acumule en pocas manos para siempre, y que la desigualdad se haga extrema. Es una visión socioeconómica muy particular, basada en que Dios es el dueño de todo. Justo. Intenta montar la sociedad sobre principios divinos. Justicia, recordar que fueron esclavos y Dios los liberó, dependencia de Dios. Conecta justicia social, santidad y pacto de una forma muy directa. Y claro, en el centro de la ejecución de muchos de estos rituales, sobre todo los sacrificios y decidir quién era puro o impuro, estaban los sacerdotes, los descendientes de Aarón. ¿Qué se les exigía a ellos de forma especial? Pues como eran los mediadores, se les pedía un nivel de santidad y pureza aún mayor. Su consagración era todo un proceso: lavados, ropas especiales, aceite, sacrificios. Tenían reglas más estrictas para el luto, para casarse. El sumo sacerdote, por ejemplo, solo podía casarse con una virgen de su propio pueblo. Incluso se habla de defectos físicos que les impedían oficiar en el altar, aunque sí podían comer de las ofrendas. Es la misma idea de perfección que se pedía a los animales. Es muy probable, sí. La idea de que lo que se acerca a Dios tiene que estar ritualmente completo, sin defecto, parece que aplicaba a las ofrendas y a los que las ofrecían. Además, tenían prohibido beber vino o alcohol antes de entrar a servir para estar lúcidos en esa tarea tan delicada. Y el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que mueren por ofrecer fuego extraño, sirve como aviso a navegantes, ¿no? Un ejemplo brutal de los peligros de acercarse a lo sagrado sin seguir las reglas. Un recordatorio muy claro de que con la santidad divina no se juega. Ser sacerdote era un privilegio, pero también una responsabilidad enorme y peligrosa. Eran los que cuidaban los protocolos para que la presencia de Dios fuera posible sin ser destructiva. Entonces, intentamos resumir un poco todo esto que hemos explorado del Levítico. Nos encontramos con un sistema que lo abarca todo. Un intento detalladísimo de construir una sociedad entera: culto, comida, salud, ética, economía, tiempo, alrededor de la idea de vivir en presencia de un Dios santo. Exacto. Los hilos principales serían gestionar esa convivencia con la santidad divina a través de la expiación y la comunión con los sacrificios, mantener la separación y el orden con las leyes de pureza y la consagración de toda la vida, lo ritual y lo ético, a través de ese llamado a ser santos. Y todo esto dentro de un pacto, claro, con promesas de bendiciones si obedecían y avisos muy serios de las consecuencias si no lo hacían. Más allá de lo lejos que nos puedan parecer hoy algunas de estas leyes, ¿qué preguntas nos deja darle vueltas a esto? Quizás sobre esa necesidad que parece muy humana de poner orden, de definir qué es puro o impuro, correcto o incorrecto, para poder vivir en el mundo y en comunidad.
o sobre las formas tan concretas, tan físicas a veces, que usamos para intentar conectar con lo trascendente y manejar esa conexión. Son preguntas que siguen ahí, ¿verdad? Cómo nuestras sociedades hoy, tengan o no un marco religioso claro, establecen sus propias purezas e impurezas, sus sacrificios simbólicos, sus llamadas a una vida correcta. ¿Qué hemos heredado, queriendo o sin querer, de estas formas antiguas de estructurar la realidad y la convivencia? Ahí quedan esas reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de las fuentes del Levítico. Hasta la próxima.